Tratando de entenderme, a mediados del Renacimiento, la razón ya no dependía tanto de la fe. Por lo tanto, esto abrió paso a un filósofo matemático llamado Descartes, que propuso una teoría donde creía que la mente y el cuerpo eran dos entidades diferentes. Él llegó a la conclusión de que existen dos tipos de comportamiento: el voluntario, que era causa de la mente, dándole al hombre libre albedrío, donde el hombre decide sobre su propio comportamiento, y que pensaba que los filósofos debían tomarlo como objeto de estudio. El segundo tipo de comportamiento es aquel comportamiento involuntario, el cual consideraba que se daba a causa por objetos del ambiente, siendo semejante al de los animales. Además, propuso un modelo mecanicista para explicar cómo funcionaba la conducta, es decir, el cuerpo humano cuenta con un mecanismo interno, semejante al de una fuente, creando así la teoría del arco reflejo, que consistía que mediante la interacción con el ambiente la información subía por un tubo, llevando la información la cual recorría el cuerpo e interactuaba con el cerebro, para luego con la glándula pineal y esta con la mente, liberando los espíritus animales, que regresaban por el mismo tubo hinchando los músculos y produciendo la acción voluntaria o involuntaria. Yo estudié la actividad mental mediante la introspección, generando un gran debate entre dos escuelas filosóficas, los innatistas y los empiristas. Los primeros afirmaban que nacíamos con ideas innatas que Descartes nominaba como cualidades del alma, y los segundos decían que nacíamos con la mente en blanco, sin ningún tipo de conocimiento, pero con algunas ideas innatas y que éstas solo se podían conocer mediante la experiencia creando los contenidos mentales. Del empirismo surgen los asociacionistas británicos que tenían la ideología de conocer el mundo a través de los sentidos y que a su vez, mediante los sentidos simples y su asociación provocaban la conducta compleja, estudiando la intensidad de las sensaciones, las cualidades y sus combinaciones. Esto desencadenó que Ebbinghaus hiciera su experimento de las sílabas sin sentidos. Es a partir de allí donde se formularon los principios de cesación. La contigüidad, que se refiere a la asociación continua de estímulos, similitud entre los más parecidos son los estímulos, mayor asociación, y contraste, es la diferencia que existe entre un estímulo y otro. Aparte de toda esta historia, los fisiólogos como Sechenov se empiezan a interesar por la conducta compleja, utilizando el mismo método que los fisiólogos. Sin embargo, no podrían atribuir la conducta a algo que no se podría ver como la mente. La empezaron a considerar como una función corporal y su objeto de estudio partió del reflejo, el cual es el repertorio comportamental filogenético propio de una especie que se caracteriza por ser inflexible, innato, involuntario, eliciado, inmediato y simple. Junto con este contraste aparece el superhéroe de toda esta historia, nuestro querido amigo Pavlov, el cual llega a desatar su punto de vista en donde discrepa con Sechenov, ya que mediante su estudio encontró que no todos los reflejos son innatos, sino que habían unos reflejos psíquicos o aprendidos. En conjunto con lo anterior nace el condicionamiento clásico, en donde se responde a un estímulo nuevo de la misma forma que a un estímulo anterior. La conducta se hace mediante la asociación de estímulos, uno que causa una respuesta fisiológica innata al que definió como un estímulo incondicionado, y posteriormente otro en que el inicio no causa ningún tipo de respuesta, al que dominó estímulo neutro, y el estímulo condicionado que genera a partir de la asociación entre un estímulo neutro y otro incondicionado, generando una respuesta condicionada. Pavlov postula 5 procedimientos para estudiar el condicionamiento clásico. El de huella, el cual consiste en presentar primero el estímulo condicionado y poco tiempo después el estímulo incondicionado. El de demora larga, el cual consiste en presentar el estímulo condicionado por un tiempo prolongado y justo antes de que termine se presenta el estímulo incondicionado en menor longitud de tiempo. El de demora corta, se presenta el estímulo condicionado por un tiempo corto y justo antes de su finalización se presenta el estímulo incondicionado. En el simultáneo, el estímulo condicionado se presenta al mismo tiempo que el estímulo incondicionado. En el retroactivo, se presenta primero el estímulo incondicionado y tiempo después el estímulo condicionado. Según Pavlov, los procedimientos que permiten una mayor respuesta condicionada son los de huella, demora larga y demora corta. El simultáneo y el retroactivo son más difíciles de entrenar, ya que en vez de hacer un incremento en la conducta, empiezan a decrementar esta, ya que, por ejemplo, en el simultáneo, los recursos atencionales se dirigen al estímulo incondicionado y en el retroactivo se genera condicionamiento inhibitorio.
Postula características que pueden interferir o ayudar al condicionamiento. Estas son la contigüidad, que es el tiempo que transcurre entre la presentación del estímulo condicionado o el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. Entre menor sea el tiempo que es mayor la asociación. La contingencia, que se refiere a que siempre esté presente el estímulo neutro o el estímulo condicionado, se debe presentar el estímulo incondicionado, ya que si no se presenta se rompería con la asociación. El intervalo entre ensayos, que es el tiempo que transcurre entre ensayos, a los que entre más tiempo mejor es el condicionamiento, ya que si el tiempo es corto podría haber una confusión en la contingencia provocando un procedimiento retroactivo, generando condicionamiento inhibitorio. Por otro lado, las características de los estímulos, que se entienden por la intensidad de la salencia y la reacción filogenética a los estímulos neutros o a los estímulos incondicionados, en donde se puede evidenciar un fenómeno condicionado del condicionamiento clásico denominado como ensombrecimiento, en el cual un estímulo, al ser más intenso que el otro, dificulta la asociación del estímulo incondicionado con el menos intenso. La cantidad de ensayos influye. Entre más ensayos sean, más fuerte será la asociación. La experiencia previa, la cual consiste en que entre más novedoso sea el estímulo neutro, es más rápido el condicionamiento. Es aquí donde se presenta cuatro definición latente, que es la preexposición a un estímulo neutro sin el estímulo incondicionado, generando demora en el aprendizaje. El bloqueo, el cual la preexposición a un condicionamiento previo bloquea el aprendizaje de un estímulo neutro nuevo. El precondicionamiento sensorial, en donde se asocian los estímulos neutros. Luego uno de estos se asocia con un estímulo incondicionado, a lo cual al presentar el otro estímulo genera la misma respuesta. Condicionamiento de orden superior es donde el estímulo neutro 1, que fue asociado con el estímulo incondicionado, adquiere las propiedades del mismo, por lo que al asociarse el estímulo condicionado 1 con el estímulo neutro nuevo genera la misma respuesta. Entendemos que los dos primeros fenómenos, junto con el ensombrecimiento, dificultan el condicionamiento y los últimos dos ayudan el condicionamiento. Las características organísmicas, que se refieren a los factores como la edad, el sexo, el estado emocional, el temperamento y también la forma de presentación de los estímulos que ya vimos anteriormente. Retomando lo anterior, Pavlov concluyó que la mejor manera de estudiar la psicología o la conducta era por medio del mecanicismo, ya que sus bases filosóficas eran las estructuralistas del cuerpo. Esto desató el paradigma molecular, que hace parte del análisis conductual, los cuales ellos ven la vida como eventos momentáneos a lo que vieron la necesidad de ponerle un inicio y un fin. Por lo tanto, estudiaban los factores de la contingencia, que incrementan o debilitan la conducta mediante la tasa de respuestas. Posteriormente, se empieza a estudiar la conducta en cuestión de un estímulo y respuesta, en donde un estímulo imprime fuerza sobre la respuesta. Un modelo reflexológico, el cual vincula el sistema nervioso central para los reflejos. De esta manera se encargan de estudiar los reflejos, estímulo-respuesta, por medio de ensayos, en búsqueda del estudio de la conducta. Pavlov aporta una explicación sobre el refuerzo como un proceso y operación, referente de un condicionamiento clásico, y entendido el refuerzo como un proceso y operación. El proceso funciona como un efecto que se presenta en estímulos cercanos, es decir, la asociación que se produce en el cerebro, y definió operación como la forma en que se presentan los estímulos. De esta forma, plantea que deben ser contiguos. A partir de este encuentro, la Gestalt surge criticando la visión de los reflexólogos, ya que estos no podrían explicar la conducta novedosa, la solución de problemas a lo que ellos denominaron insight, haciendo referencia a la inteligencia. La Gestalt es un paradigma molar el cual cree en la mente, es decir, entiende la conducta como un todo y su organización. Luego de esto llegan los funcionalistas, que nacen junto a la revolución molar de la Gestalt. El funcionalismo empieza a interesarse por la función más, no por la estructura, por lo que estudia la mente desde una perspectiva evolutiva, es decir, tiene como base la teoría evolucionista de Darwin. Se propone el principio de retroalimentación, comprendido como la relación en que el ambiente retroalimenta al individuo. Esta teoría fue fundamentalmente para el funcionalismo, ya que muestra cómo un proceso puede ser controlado por una finalidad o una función. Luego llega Thorndike, el cual representa la transición de la escuela del funcionalismo, el conductismo. La teoría de Thorndike se basa en la ley del efecto, en la que la conducta depende de su efecto en el ambiente, es decir, está en función de sus consecuencias. Thorndike se alejó de la idea de reflejo al decir que la conducta está orientada a un objetivo debido a la observación que realizó mediante un experimento, en el que se encontraba unos gatos atrapados en una caja ejecutando una acción de escape para recibir una recompensa.
Watson, al seguir los postulados estructuralistas, tomó la perspectiva mecanicista, determinista absolutista y la conexión necesaria. Además, veía la conducta desde la paradigma molecular explicando anteriormente. Además de esto, Watson defendía la postura realista que consiste en un mundo físico que no depende de nuestra conducta, sino quiere decir que el ambiente existe dependiente del comportamiento. Siguiendo la perspectiva de que la unidad básica del comportamiento es el reflejo, de ahí podemos empezar a arrastrar el término de refuerzo, que tiene origen en Pavlov, como lo vimos anteriormente. Luego Thorndike plantea que el refuerzo no está en el estímulo antecedente, sino en la consecuencia, es decir, la relación estímulo-respuesta se fortalece cuando llega a la consecuencia. Una crítica que recibió fue la atribuida a los conceptos hedonistas al momento de decir que habían estímulos satisfactorios y molestos, a los que los solucionó mediante la operacionalización de los conceptos. La segunda crítica era la acción retroactiva del efecto, ya que se le preguntaba el por qué la causa ocurre después del efecto, a lo que primero lo soluciona mediante el concepto de trazo neuronal. Sin embargo, abandona esta explicación y señala que no importa la primera vez que se ejecuta la conducta, sino su comprobabilidad de la repetición de las mismas, diciendo que la causa está en el pasado. La última crítica se basa en la ley del efecto circular, es decir, que el refuerzo se debe a un evento satisfactorio y un evento satisfactorio se debe a un refuerzo. Le da una solución quitando lo relacional, satisfactorio, aversivo, cambiándolo por causas filogenéticas como la supervivencia, modificando su conducta en función de sobrevivir. Gracias a la teoría de retroalimentación, Skinner plantea que las conductas se fortalecen en función de sus consecuencias mediante el aprendizaje operante. Él pensaba que la conducta se debía estudiar de una forma natural, por esto creó una caja de Skinner donde se podía ver la conducta de una forma constante, planteando el operante libre. Propuso los procedimientos de condicionamiento operante con base en la contingencia y el refuerzo. A esto se refiere con reforzamiento positivo, que es la entrega de un estímulo, y reforzamiento negativo, que es el retiro de un estímulo que aumenta la conducta. Asimismo, propone el castigo tanto positivo, que es la entrega de un estímulo, y el negativo, que es el retiro de un estímulo, y esto provoca que disminuye la conducta. Otro aporte de Skinner se basa en el concepto de reflejo heredado de la fisiología, el cual contrasta la interacción del estímulo y la respuesta, es decir, las relaciones funcionales y naturales. Rechaza las explicaciones neurológicas, planteando dos concepciones de reflejo susceptibles a sus consecuencias, tipo 1 y tipo 2. En el primero y anteriormente mencionado trata de leyes dinámicas, operantes, es decir, estas excéntricas al cambio pueden ocurrir o no. Seguida de esta están las de tipo 2, propias del condicionamiento clásico. Son de naturaleza fisiológica y siempre ocurrentes. Es importante aclarar que el de tipo 1 surge en función de la explicación de la variabilidad que el reflejo tipo 2 no podría explicar. Además de lo anterior, propuso dos procedimientos de entrenamiento de nuevo repertorio, el primero es el moldeamiento, el cual consiste en el reforzamiento de aproximaciones sucesivas, y el segundo el encadenamiento, que es un procedimiento para establecer repertorios de comportamiento más complejo y requiere de cadenas de respuestas aprendidas, es decir, comprende la tarea en términos de elementos. En contraparte, propuso las variables que afectan el condicionamiento operante, como la contingencia, en la que debe haber una respuesta para que haya una consecuencia o reforzador; la contigüidad, respuesta-consecuencia, en la cual se evidencia que entre menos tiempo entre la presentación de la respuesta y el reforzador hay un mejor condicionamiento. Las características del reforzador se entienden que a mayor intensidad, cantidad y tipo de reforzador, más rápido se dará el aprendizaje. Las características de las respuestas se caracterizan por las musculoesqueléticas, que son más fáciles de condicionar. Y por último, el nivel de privación, que expone que entre mayor sea el tiempo de privación, más eficaz es el reforzamiento y por lo tanto hay una mayor resistencia. Clásico y operante, en donde surge la incógnita de si la conducta operante se puede diferenciar de un condicionamiento clásico, ya que es posible que se pueda presenciar en un evento el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Abordando la segunda crítica, en donde los eventos se clasifican en primarios y secundarios, se entiende si el estímulo es aversivo o no, independientemente de la conducta, contradiciendo su perspectiva relacionista. La tercera crítica plantea una controversia, ya que antes se buscaba un flujo en la conducta y finalmente un operante recae en la contigüidad. La cuarta crítica plantea que en la vida real no se basa en una clasificación, sino que hay varias respuestas y consecuencias al tiempo.
López hace un análisis de la obra de Skinner permitiéndonos entender las unidades básicas para entender el flujo conductual. Evento comportamental, que es la respuesta a una acción en un organismo, una instancia que hace parte de lo que es un operante. Evento ambiental hace referencia al estímulo, es decir, materia que genera algún tipo de cambio en el organismo porque altera un canal perceptual. Episodio comportamental, que implica la relación entre evento comportamental y evento ambiental que no ocurren de forma aislada, muy diferente a la contingencia. Proceso comportamental, que es la contingencia dada por la relación entre eventos restringidos a un solo episodio comportamental sirviendo como vínculo. Estado comportamental es la probabilidad de la respuesta que depende de la contingencia.